¿Por qué Jesucristo es nuestra Pascua? Y hoy vamos a hablar o vamos a celebrar la primera de las fiestas, de las 7 fiestas del año. Y me gustaría enseñar cómo son estas fiestas. Nosotros llevamos varios años celebrando las fiestas y quiero decirle que no se parecen a las fiestas de nuestros pueblos, no se parecen a la fiesta que estamos acostumbrados. Más bien, las fiestas son 7 fiestas que vemos a través del año y cada una de esas fiestas tiene algo específico, tiene un concepto. Algunas de las fiestas son demasiado gozosas, las otras fiestas tienen, algunas que tienen un aspecto de tristeza, de arrepentimiento, y Dios va dando en esas fiestas el toque que quiere que nosotros podamos entender con la temática que va a la fiesta. Así es que debemos de pensar que cuando estamos hablando de celebración de fiestas, estamos más bien, como decía el Salmo 145, Sandy lo leía ahora, es proclamar, es un concepto que hay dentro de nuestros corazones que es muy importante. Entonces, vamos a hablar de eso en los siguientes momentos. Muy bien, allí en la parte de atrás usted tiene el diagrama de todas las fiestas del año. Y hoy estamos celebrando la Pascua. ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿No se escucha? ¿Qué estamos celebrando? Muy bien, la Pascua. Y para algunos de ustedes es novedoso que hoy estemos celebrando la Pascua, cuando hace más o menos 3 o 4 semanas estuvimos celebrando aparentemente el mundo entero lo que se llama la Semana Santa. Pero al día de hoy nosotros estamos intentando celebrar la Pascua porque realmente es el día de mañana que la verdadera Pascua ocurre. Y yo quiero que vayamos un momento, quizás pasemos de esta diagrama y vamos un momento a uno de los periódicos del día a día, que es el periódico La Nación. Y aquí nos dice en el periódico La Nación, por ejemplo, uno de los tantas cosas, que el día de la Pascua judía, que es el día que nosotros debemos observar realmente, es el día que más se acerca. Jesús celebró la Pascua es la que se ve en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se ve y se celebra en esta fecha. Cada año cambia y es diferente, pero es en realidad la fiesta que nosotros debemos de seguir. Es bien extraño que 3 semanas o 4 semanas la cristiandad entera haya celebrado esa fiesta. Pero note lo que dice aquí en la parte de abajo. Dice, la fecha de la Pascua judía se ajusta al calendario gregoriano y varía de acuerdo a las fases de la luna. Por lo tanto, nunca cae los mismos días. En el Viernes Santo, que usted y yo escuchamos, siempre cae en el mismo día, aparentemente en la misma semana de marzo. Dice, este año se lleva a cabo entre el lunes 22. ¿El lunes qué? 22 y el martes 30 de abril. El 22 de abril y el 30 de abril. ¿Cuándo es el día 22? Mañana es el día 22, o sea que mañana realmente se estaría celebrando la Pascua. Y cogimos un noticiero o un periódico cualquiera que mencionara cuándo comienza la fiesta. Y realmente si usted estuviera en Israel el día de mañana o en el día de hoy, todos estarían comenzando a celebrar la fiesta de la Pascua. Qué raro y qué extraño que nuestra Pascua sea en una temporada diferente. Bueno, eso quiere decir que no estamos celebrando, que la cristiandad, el resto de las iglesias usualmente no están celebrando estas fiestas. Ahora vamos otra vez al diagrama y yo le cuento de las 3 de las fiestas que estamos hablando. Entonces, para algunos de ustedes, las fiestas cristianas más comunes que hay son 3. La primera es la Pascua o el Día de la Muerte o el Viernes Santo, ¿lo recuerdan? La segunda fiesta es el Día de la Resurrección y la tercera fiesta es la Navidad. Muy bien, ¿ok? Y esto es lo que el mundo celebra. De esas 3 fiestas, Dios solamente nos dice que no celebremos una, no nos habla de la Navidad ni del nacimiento como tal, sino que nos habla más bien de las 2 primeras fiestas que celebramos. Entonces, en pantalla, usted tiene la primera fiesta que se llama la Pascua. Dígalo conmigo, Pascua. El día de mañana comienza y el día siguiente, es decir, el día miércoles en la tarde, comienza lo que se llama la fiesta de panes sin levadura. ¿Cómo se llama? Panes sin levadura. Nosotros estamos celebrando la Pascua hoy para no reunirnos mañana, pero vamos a dar la visión y usted la tendrá en su corazón, usted la observará. Ya vamos a hablar acerca de eso un poco más.
Pero el día viernes nosotros vamos a celebrar toda la iglesia. Los que quieran venir, los que quieran traer invitados, están bienvenidos. Solo, como decía Caterine, que se anoten o se apunten para saber cuánta gente tiene. Esta fiesta es muy común acá en la iglesia y viene mucha gente. Y también es una celebración diferente, no es una celebración, vuelvo y digo, como nosotros tenemos o lo concebimos. Y eso se llama panes sin levadura. Y el próximo martes nosotros vamos a celebrar las primicias. ¿Qué vamos a celebrar? Las primicias. Y las primicias es otra fiesta especial, esa sí la vamos a celebrar el día martes, y ahí se acaba la temporada de las 3 primeras fiestas, y 5 semanas después, o 7 semanas después, 5 semanas después, viene lo que es la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo se llama esa fiesta? Pentecostés. Y a este set de fiestas se le llama las fiestas de primavera, o las fiestas históricas, o las fiestas de la primera venida. Entonces, cada vez que usted vaya celebrando estas fiestas con nosotros, va a tener mucho más entendimiento de por qué, para qué vino Cristo, de qué es lo que Él quiere hacer y de todo su plan de salvación. Sí, y por allá, por el mes de octubre o septiembre, vamos a comenzar a celebrar el segundo set de fiestas que se le llaman fiestas proféticas. ¿Cómo se le llaman? Fiestas proféticas. Y las fiestas proféticas, entonces, se comprenden, o son 3, y la primera es la Día de las Trompetas, la fiesta del arrepentimiento y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas que ustedes van a ver al final son las fiestas que van a cumplirse, son las fiestas que se llaman proféticas, las fiestas que tienen que ver con lo que vendrá y el Señor va a hacer. Y en pocas palabras estamos hablando de los 7 eventos más importantes en el calendario de Dios. ¿Cuántos eventos? 7. ¿Cuántos? 7. Quiero que me ayude a predicar el día de hoy. No se me confunda, no se distraiga bajo ningún concepto. 7 eventos más importantes. Si estuviéramos delante en la oficina, vamos a decirlo de Dios, Dios tendría en su calendario los 7 eventos más importantes de la humanidad, de toda la historia, no solamente los 7 eventos más importantes de la humanidad y toda la historia, sino que nos dicen cada uno de estos eventos, obsérvelos cada año y celébrelos. Celebren estos eventos cada año para que ustedes puedan recordar y para saber cuál es el plan de salvación. Note que en esos eventos que nos dice el libro de Levíticos 23, nos dice que no debemos no habla de celebrar la Navidad. Al contrario, nos dice de enfatizar en estos 7 fiestas y estos 7 eventos. Y la verdad es que cada vez que uno entiende estos 7 eventos, de alguna manera nosotros podemos entender muchísimo más claro quién es Dios y qué hace Dios en nuestra vida. Así es que esto va a ser de gran riqueza para nosotros el día de hoy. Pero hoy yo quiero explicar acerca de por qué Jesucristo es nuestra Pascua. Entonces vamos a observar esta fiesta viendo, entendiendo y comprendiendo quién es Dios en nosotros y por qué Dios es nuestra Pascua. Y para eso quiero llevarlos a entender 2 conceptos importantes y quiero que lo anote si usted puede. El primer concepto se llama tipos. La Biblia está llena de tipos o de prototipos de cosas que van a pasar, de ilustraciones. Y está llena también de antitipos. ¿Está llena de qué? De tipos y antitipos. Anótelo por allí en un lugarcito. Y con eso en mente le voy a dar el principio bíblico de hoy. Y anótelo allí, ese sí lo puede anotar en sus notas. El principio bíblico de hoy es que la palabra de Dios está llena de ilustraciones que revelan los misterios de Dios. ¿Ok? Quiero que podamos comprender esto. A medida que usted comienza a leer la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, usted va a notar que hay varios tipos de prototipos o varios tipos de cosas que pasan. Y todas esas cosas que van pasando son como pequeñas ilustraciones o grandes ilustraciones que nos muestran cosas que van a pasar en el futuro. Así es que si usted quiere entender la palabra de Dios, usted tiene que comprender este concepto de la tipología o de las ilustraciones. Y Dios lo utiliza proféticamente. ¿Qué significa proféticamente? Que antes de que ocurran estas cosas, nosotros tenemos que poner, y Dios nos va avisando de cosas que van a pasar. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Hechos, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, y nos menciona cómo funcionan esos tipos y cómo Dios los anuncia y cómo Dios trae verdades mayores acerca de eso más adelante. Y vamos a leerlo y vaya conmigo a Hebreos 8, versículo 5. Mire lo que dice. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración. Y quiero que circule la palabra sistema de adoración.
las cosas de Dios, aún los prototipos, la gente, el sistema de adoración está hecho de esta manera. Es solo una copia. Quiero que circule la palabra, es solo una copia. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que todo lo que hacemos es una pequeña copia, es un pequeño maqueta, es una pequeña blueprint, se dice en inglés, o es un tipo o un prototipo de algo que va a pasar. Y mira lo que sigue a continuación. Son una sombra del verdadero. Quiero que circule la palabra, una sombra del verdadero. ¿Una qué? Otra vez más, ¿una qué? Ok, una sombra de lo verdadero. Entonces, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted va leyendo ciertas cosas y usted dice, hoy este movimiento es extraño, ese símbolo es extraño, esta señal es como no la puedo entender, o muchas veces usted la va leyendo y después se da cuenta que Dios tiene un significado, algo mucho mayor a través de eso. Mire lo que sigue a continuación. Pues, aquí nos da la explicación el mismo Señor Jesucristo, pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, ¿quién lo estaba construyendo? Moisés. Dios le dijo, constrúyeme este tabernáculo aquí en la tierra, y algunos lo conocen, es en la misma medida que tenía el templo, el tabernáculo y el templo. Dice, Dios le advirtió. ¿Quién le advirtió? Dios. Dice, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. Y se refiere al momento donde Moisés estaba recibiendo las tablas y la ley. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo es, Moisés, necesito que hagas todo de acuerdo a las verdades del cielo. Tú estás haciendo una pequeña maqueta y quiero que uses esa pequeña maqueta o ese pequeño blueprint o esa ilustración para que ustedes y mi pueblo entiendan verdades que les voy a comenzar o les voy a enseñar más adelante. Bueno, las 7 fiestas, los 7 eventos que estamos viendo o que vamos a ver en estos días durante todo este año en la iglesia, esas grandes 7 festivales de Dios, son 7 eventos llenos de ilustraciones, son 7 eventos llenos de maneras y de símbolos que nos van a mostrar grandes verdades que tiene Dios para nosotros. Y en nosotros es nuestro deber y placer descubrir cada uno de esos eventos. Y hoy vamos a descubrir ese primer evento. Ahora le voy a dar la segunda clave acerca de esto. Vaya conmigo a Colosenses 2:17. Y quiero que mire lo que dice acá. Pues esas reglas, es decir, esos tipos, quiero que incluya la palabra tipo sobre la palabra reglas. Esos tipos son solo sombras de la realidad que vendrán. Repite conmigo, la realidad que vendrán. Es decir, cada símbolo de la Biblia muestra una realidad en el futuro. Cada muestra una realidad en la profecía, muestra una realidad en el futuro. Pero note cuál es la realidad. El apóstol Pablo nos dice, y Cristo mismo es esa realidad. ¿Okay? Entonces, esto nos asegura una cosa. Cada profecía, cada cosa que nosotros aprendemos, cada cosa, cada símbolo de la palabra de Dios nos va a llevar a descubrir quién es Cristo. En pocas palabras, Cristo está escondido detrás de cada letra, detrás de cada versículo. Cristo está escondido detrás de cada fiesta de una manera maravillosa. Y nuestro deber es descubrir esa manera maravillosa. Y el trabajo del Espíritu Santo es que nosotros vaya siendo desvelada poco a poco su palabra para que podamos entender. Entonces lo llevo al segundo principio bíblico. Y el segundo principio bíblico es que la Pascua en sí misma es una ilustración, anótelo allí, que revela cómo es nuestra salvación en Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetir eso. La misma Pascua, el día viernes, aparentemente, pero que realmente se debe celebrar el día de mañana, esa celebración es simplemente una forma, más que simplemente, más bien es una ilustración que nos revela cómo es nuestra salvación en Jesucristo. Entonces, cada cosa va a revelarle algo del Señor Jesucristo. Por eso estas fiestas cambian cuando uno las entiende y por eso el entendimiento de la vida cristiana igualmente cambia. Y por eso cada una de las fiestas tiene una temática diferente. Y mire, le cuento esto. Dios se encargó de que cada una de esas fiestas fuese hecha de tal manera que usted pudiera cumplirla en cualquier parte del mundo, en el lugar donde estuviera, que usted la pudiera celebrar y enseñarla a sus hijos.
Esto no quiere decir que usted se debe volver ni judío para absolutamente nada. Las fiestas son de Dios y Él pide que nosotros las observemos, es decir, las entendamos y absorbamos sobre todo a Jesús a través de ellas. ¿A quién hay que absorber? A Jesucristo a través de todas esas fiestas. Entonces, mire lo que dice en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque nuestra Pascua, y quiero que circule las palabras, nuestra Pascua. Y mire qué tremendo lo que va a decir, en pocas palabras, el apóstol Pablo, que es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Entonces, nuestra Pascua, si dice que nuestra Pascua es Cristo, vamos un momento atrás, audiovisuales, vamos un momento a al diagrama y entonces vamos a descubrir lo que dice este versículo. Dice que nuestra Pascua es Cristo. Repítalo conmigo, nuestra Pascua, observando esa fiesta, es Cristo. Tan sencillo como esa. Esa fiesta es acerca de Cristo, es por Cristo, es para Cristo, revela a Cristo, muestra a Cristo, ama a Cristo, desarrolla a Cristo. Todo lo que tiene que ver. Ese es nuestro Cristo. Amén. ¿Le damos un aplauso, Señor? Claro que sí. Muy bien. Entonces quiero llevarlo a algunos principios y similitudes acerca de la fiesta de la Pascua y Jesús. Y quiero que descubramos ciertas cosas de Jesús. Me temo que no nos va a dar para cubrir todo, pero vamos a alcanzar algunos que son muy básicos y espero que sean los más importantes, pero sobre todo los que más nos motiven a entender quién es Jesús. Entonces, ¿por qué Jesucristo es nuestra Pascua? Vamos allí a sus notas, ¿por qué Jesucristo es nuestra Pascua? Y le voy a dar la primera razón. Primero, la Pascua era la promesa de liberación de la esclavitud. Vamos a encontrar esa primera similitud, esa primera comparación. La Pascua, el concepto de Pascua no es nada más y nada menos que una promesa de liberación de la esclavitud. Y cuando la Pascua se dio, allá en el libro de Éxodo, y cuando Dios la nombró más adelante en el libro de Deuteronomios capítulo 23, y cuando lo mencionan, estaban hablando dentro del contexto de esclavos. Y quiero recordarle que Jesús, o que Dios más bien, liberó a los esclavos de Egipto. El pueblo fue llamado o fue llevado a Egipto a través de los hermanos de los hijos de Israel, aquellos dos hermanos que intentaron vender a su hermano José, y José terminó en Egipto, y ellos posteriormente terminaron en los tiempos en el que José estaba muy bien. Pero pasaron 430 años y esos hombres y mujeres, toda la familia de Israel, se volvió esclavo. Y yo quiero que usted se ponga a pensar en ellos en un momento dado y se ponga en sus zapatos. Sus hijos eran esclavos, tenían un gran peso continuamente, tenían vida, pensaban como esclavos, sentían como esclavos. Ya cuando pasa una generación y usted cría a sus hijos como un esclavo, la siguiente generación es fácilmente esclava. Y la siguiente generación es fácilmente esclava. Usted se preguntará, ¿por qué en mi familia todos beben? ¿Por qué todos fuman? ¿Por qué todos son mentirosos? ¿Por qué todos tienen inmundicia sexual? Porque nos hemos acostumbrado a todas las esclavitud. El esclavo que nace esclavo no conoce otra cosa. Por eso muchos de nosotros pensamos que el pecado está bien y simplemente lo admitimos en nuestra vida porque no sabemos que somos esclavos. Pero allí el pueblo no era esclavo solamente emocionalmente, espiritualmente, sino que físicamente era esclavo. ¿Sí? Y quiero decirle algo, es muy parecido a lo que usted y yo estamos viviendo. ¿Sabía usted que usted y yo somos esclavos? Usted mira, pastor, no, yo no soy esclavo, yo tomo mis decisiones. Usted toma sus decisiones en esclavitud. Aquel joven que dice, no, Dios no existe, todas esas cuestiones, no se preocupe, usted es un esclavo pequeñito. Sigue siendo esclavo de pensamientos, doctrinas, sentimientos, pensamientos, ideologías. Todos son una esclavitud. En el mundo no hay nadie libre. Hay libres en Dios cuando Dios es el amo, y hay gente que está esclava todavía al pecado y al resto de nuestras vidas. Y realmente la lucha cristiana se resume en romper esa esclavitud. Ahora voy a mostrarles qué es lo que dice el libro de Éxodo y que nos describe ese momento. Éxodo 6, versículo 6. Mire lo que dice, este es Dios hablando. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Que quiero que circulen las palabras, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Es la promesa que les hizo. Siguiente parte del versículo dice, y os libraré de su servidumbre. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? Os libraré. Entonces dice, os sacaré y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y eso es lo que nosotros entendemos de lo que fueron las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto fue un movimiento de Dios para derrumbar, para sacar al pueblo de Israel, a derrumbar o derrotar a los dioses ajenos que ellos estaban sirviendo en ese momento. Era una esclavitud espiritual continua. Ellos ya dejaron de servir a su Dios y comenzaron a servir al pecado. Entonces usted se preguntará, bueno, pastor, eso fue en esa época. Pero quiero decirle que no, sigue siendo exactamente igual. Entonces, ¿por qué conocemos a Jesús? ¿Qué es la Pascua en Jesús? Vaya conmigo a la siguiente parte de la respuesta. Y la Pascua, en Jesús, Jesucristo es hoy la promesa de liberación de la esclavitud total en su vida. Le repito, anótelo allí. Jesucristo es la promesa de liberación en su vida de la esclavitud total. Entonces, esa es la similitud más básica que hay. Cuando usted es llamado por Jesús, usted es llamado a la libertad. ¿Es llamado a qué? Cuando Jesús viene y le toca las puertas de su corazón, lo que está diciendo es, ábreme las puertas para que yo pueda entrar y que seas libre. Y que puedas ser libre y entres a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer en tu vida y que Dios pueda transformarte. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema que tenemos nosotros es que, como todas las cosas de Dios, no se parecen a lo que nosotros esperamos. ¿Sabía usted que cuando el pueblo de Israel vino Jesús, ellos esperaban un guerrero y se encontraron a un hombre realmente que era guiado por Dios? Y todos de alguna manera comenzaron a expresar o a decir, no creo que ese sea el Mesías. Y de la misma manera, recuerdo que cuando a mí me compartieron de Jesús, vino un pastor, estábamos allí hablando con ese pastor y ese pastor simplemente me dijo algunas palabras y en esas palabras me estaba indicando y me estaba presentando a Jesús. Y yo dije, ¿es tan fácil conocer a Jesús? ¿Podrá ser tan sencillo conocer a Jesús? ¿Dios del cielo puede ser que sea tan fácil conocerle? Y yo me quedé como pensando y diciendo, no creo que sea tan fácil. Es la misma duda que tenemos todos. Y ahí tomamos un paso de fe y de repente decidimos decirle al Dios, Dios, ven y sácame de la esclavitud. Te doy permiso que seas mi libertador. Como lo hizo Moisés, ¿lo recuerda? Moisés es el que estaba sacando al pueblo. Entonces, la gran similitud que tenemos es que caminar con Jesús es un llamado a la libertad. Por eso quiero decirle, en pocas palabras, si usted que está luchando con ese llamado de Jesús, con esa dificultad, quiero decirle que usted es un esclavo. Se lo repito, si usted no está en Jesús todavía, hoy usted es un esclavo. Y usted es un esclavo que sirve al mal. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, usted es esclavo y tenemos esclavos a la pornografía, tenemos esclavos al vicio, tenemos esclavos a la egolatría, tenemos esclavos a todos los tipos de dioses que haya. Esa es la historia del ser humano. Y solamente cuando Jesús llega a declarar esa libertad sobre una persona, solamente allí esa persona es libre. Ahora usted preguntará en su mente, porque usted dice, yo no siento, yo no soy de la esclavitud moderna, no tengo ninguna situación, a mí me pagan bien en mi trabajo, yo soy uno de esos esclavos. Bueno, usted es uno de esos esclavos que gana 40,000, 50,000 libras al año. No se preocupe, es uno de esos esclavos que tiene casa, pero sigue siendo esclavo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan 8:36. ¿Juan qué? Juan 8:36. Mire lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién los tiene que libertar? El Hijo. Quiero que se cuide la palabra, si el Hijo los libertare. Quien tiene que libertarnos es el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús, ¿ok? Y escucha lo que sigue en la siguiente declaración. Seréis verdaderamente libres. ¿Seréis qué? Ok, quiero que se cuiden esas palabras. Seréis verdaderamente libres. Ahora, deténgase a pensar en esto en este momento.
Usted dice, yo soy, y peleamos. Yo también peleaba con esa lucha. No, yo soy un hombre libre, yo tomo mis decisiones. Bueno, el joven que se va de casa, o el joven que está rebelde, o el niño que se rebela contra sus padres, dice, yo soy libre, yo quiero tomar mis decisiones. Bueno, salga por esa puerta y vaya, tome sus decisiones. Usted sabrá que todas las decisiones son basadas en qué, en lo que piensa, en lo que siente y en lo que cree que es correcto. Pero solamente, y usted se ha dado cuenta, que apenas que conocemos a Jesús es que realmente sentimos el gran descanso que necesitan nuestras almas. Así es que usted no puede prometer esa libertad simplemente porque usted pueda tomar las decisiones. Realmente cuando tomamos las decisiones, nosotros mismos estamos supeditados por nuestra propia mente, nuestra propia manera de ver las cosas. Vaya conmigo a un versículo que no lo tiene allí, pero anote la cita bíblica en sus hojas, Mateo 11:30. Mire lo que dice el Señor. Porque mi yugo es fácil. Léalo conmigo. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Note lo que dice. Recuerde lo que decía en Éxodo 6:6. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y en Mateo, en el Nuevo Testamento 11:30 nos dice el Señor, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Usted no tiene que ponerse, no tiene que ser difícil en su vida. Si me permite que yo entre en ustedes, si me permite que yo los declare libre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Los esclavos no quieren ser libres. Nosotros como esclavos preferimos, no. Y el esclavo tiene una situación, como está acostumbrado tantos años y no conoce. Mis abuelos fueron esclavos, mi papá fue esclavo, el mundo alrededor es esclavo. El joven esclavo dice, no está mal, yo soy esclavo, bah, está muy bien. Yo gozo de ser esclavo. Me golpean por la noche, me golpean en la mañana, me deprimo, siento que me muero, pero yo gozo de la esclavitud. Y Jesús dice, tomen mi yugo. Yo los voy a hacer caminar en paz. Y hoy le digo esta mañana, en esta fiesta de Pascua, el Señor nos recuerda, ¿por qué no dejas que yo declare libertad sobre tu vida? ¿Qué necesitas? Ponte mi yugo. Es liviano. Déjame ayudarte a cargar, valga la redundancia, tus cargas. Déjame que te ayude con tus hijos. Déjame que te ayude con tus finanzas. Déjame que te ayude con tu vida emocional, con tu vida espiritual. ¿Qué estás luchando? Eres esclavo. He venido para declarar libertad. Entonces, el grito de la Pascua es libertad. Amén. Denle otro aplauso al Señor y vamos al segundo punto. Y el segundo punto es que para celebrar la Pascua debían sacrificar un cordero. Y eso usted ya lo sabe. Pero yo quiero que ahondemos un poquito más en esto y entendamos cómo Jesús es nuestro cordero. Y vamos a ver qué pasa con ese cordero y cómo el entendimiento básico de eso va a traer un entendimiento profundo a su vida. Entonces, anota allí, para celebrar la Pascua debían sacrificar un cordero. Y en Éxodo 12, versículo 3, nos habla y nos da el recuento de ese cordero. Y usted se preguntará, ¿por qué un cordero? Hay algunos que son aquellos que defienden a los animales, ¿por qué un cordero? ¿Por qué tantas cosas? Le dije que Dios habla siempre en símbolos. Desde Génesis, Dios sacrificó corderos. Todos los hombres de Dios sacrificaron corderos. Abraham, todos esos hombres, el mismo Israel o Jacob, siempre sacrificó corderos. Y siempre estaba diciendo, y el cordero es un animal, un tipo que Dios siempre quiso mantener a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque en algún momento dado ese cordero nos mostraría el tipo de liberación y salvación que nosotros recibiríamos. Por eso es que usted oyó a Juan decir, este es el Cordero de Dios. Y es importante que usted esas dos cosas las tenga juntas. Pero vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo y cómo Dios le dijo a Israel que debía de mantener y que debía hacer ese cordero. Mire lo que dice. Hablad a toda la congregación de Israel. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Anótelo allí por encima. Dios le dijo, hablad a toda la congregación de Israel. En el 10 del mes, de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿En el día qué? 10. Ok, quiero que resalte eso en sus notas, en el día 10. ¿Cuál es el día 10 de cuál mes? El día 10 de abril. ¿El día 10 de qué? Abril. O la palabra de Dios dice Abib. Abib. Abib es el nombre del primer mes de Dios.
Ahora, quiero darle un paréntesis para que usted pueda comprender un poquito más esto. Mire, Dios dijo, o tiene mucho sentido que Dios comience el tiempo, que comience el año o el calendario cuando comienza la primavera. ¿Por qué? Porque en la primavera es donde nace la vida. Allí es donde comienza a nacer. Pero el hombre de alguna manera cogió y cambió todas las cosas. Yo creo que para confundirnos y nos olvidáramos precisamente de los 7 eventos más importantes. Y por eso ahora, ¿ha notado usted que el año comienza en invierno? Es irónico que el año natural comience en primavera. Y usted lo sabe. En primavera los árboles salen las rosas, en primavera germina todo. Pero nosotros terminamos el año en invierno. Interesante. ¿Por qué termina el ser humano el año en invierno, pero para Dios en la naturaleza que refleja la gloria de Dios comienza o el año termina, comienza en primavera? Es decir, el año debió haber terminado en marzo y debió haber comenzado en abril. El ser humano ha ido cambiando las cosas de Dios y entre más cambiamos las cosas de Dios, más perdemos la perspectiva de Dios. Entonces Dios les dice que el día 10, ¿cuándo fue el 10? El día jueves. El día jueves ellos tenían que coger un cordero según la familia, entre varias personas, y deberían de tenerlos allí. Y note lo que dice el versículo 4, más si la familia fuere tan pequeña, quiero que circule la palabra tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Entonces quiero que se imagine esa noche, Dios le dice a Moisés, Moisés, dile a tu pueblo que se aliste y que cada uno de ellos coja un cordero. Esta noche recuerde que era la última de las plagas, era la plaga número 10 y era la destrucción total. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por todo Egipto. Y dijo, quiero que mates y que de alguna manera coloques o sacrifiques un cordero. Y dijo, si alguna familia no alcanza a tener un cordero, o si es mucho, porque una de las cosas que vamos a ver es que el cordero necesitaba ser comido todo. Jesús necesita ser comido todo, le voy a adelantar eso. Jesús no es una parte, Señor, me como hoy una parte, mañana me como la otra. Dice, o todo o nada. Mañana me como la otra. Dice, o todo o nada. Usted no, si usted cree que está siguiendo a Jesús a medias, usted se está mintiendo. No está siguiendo a Jesús, está siguiendo una religión. Si Jesús no está de primero en su vida, no puede estar de segundo, ni de tercero, ni de cuarto. Jesús solamente tiene 2 lugares en la vida del ser humano. El primero, el último. Usted decide. El primero o el último. No venga aquí pensando y diciéndome o diciéndose a usted mismo, no, yo creo en Dios, pero bueno, no voy, no leo, no hago. Toda esa situación. Usted lo que está diciendo, Jesús es el último en mi vida. El resto es rollo. El resto es barbacha. ¿Sí? El resto es otra cosa. Son simplemente excusas. Excusas para no poner a Dios de primero. Porque para poner a Dios de primero se tiene que tener pantalones. Tiene que tener unos pantalones fuertes, bien apretados. Porque Dios va a pedir. Dios siempre va a pedir y nos va a exigir. Tienes que cambiar, tienes que perdonar, tienes que hacer. Aunque no sean tus fuerzas, pero tienes que quebrarte por dentro para ponerme de primera. Entonces, imagínese ese contexto de lo que estamos hablando. Mire lo que dice conforme en el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, el día de mañana. O sea, empezaríamos el jueves, cogieron el corderito y lo guardaban en la familia. Imagínense tenerlo ahí en la sala, listo para hacer esto. Y note lo que pasaría el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, quiero que circule conmigo estas palabras. Lo inmolará. Quiero que circule la palabra inmolará. Es decir, lo sacrificará, lo matará. ¿Sí? Tómelo allí. Lo inmolará. Siguiente palabra que quiero que circule es toda. ¿Cuál? Toda. La congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok, entonces piense, estamos hablando de que la Pascua Dios requería que ese cordero fuera seleccionado y que se inmolara y lo sacrificara. Entonces voy a mostrarle una parte de Jesús bastante especial. Vaya conmigo entonces la respuesta de este concepto. Dice, Jesucristo entonces, si para celebrar la Pascua debían sacrificar a un cordero, hoy Jesucristo es el cordero sacrificado por nosotros. Anótelo allí. Jesucristo es el cordero sacrificado por nosotros. Usted se recordará que Juan lo vio y le dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Esa palabra no es simplemente una expresión católica, esa es una palabra de la expresión
del Evangelio. Es una frase, es una declaración que hizo Juan cuando vio pasar a Jesús. Y la declaración, él sabe que en el momento que estaba pasando Jesús por allí, tenía un gran significado. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ojo, este es el Mesías. Este es el que va a quitar el pecado del mundo. Y lo que está diciendo es mucho más grande de lo que nosotros aún podemos entender. Yo sé que usted en su fe y nosotros vamos apenas descubriendo. La vida cristiana es descubrir nuestro Mesías, que es maravilloso. Denle un aplauso a este Mesías maravilloso que vamos esperando. Ahora, quiero que vaya al libro de Hechos conmigo, capítulo 4, versículo 26. Y note esta declaración. Recuerde, le había dicho anteriormente en el libro de Éxodo que Dios le dijo que guardaran hasta el día 14 y que lo sacrificarían o lo inmolaría toda la congregación para poder ser el sacrificio. ¿Ok? Yo quiero que usted se ponga en el contexto de lo que estamos hablando. Hechos 4:26. Descubra esto conmigo. Mire lo que dice esta declaración de parte de Dios. Dice, los reyes de la tierra. ¿Quiénes? Ok, circula la palabra. Los reyes. ¿De dónde? Es decir, todos los gobernantes de la tierra. Vamos a explicar por qué todos los gobernantes de la tierra hicieron esto. Dice, se prepararon para la batalla. ¿Qué hicieron los gobernantes de la tierra? ¿Cuántos gobernantes? Todos. Dice, los gobernantes se reunieron en contra del Señor. ¿Quiénes se reunieron? ¿En contra de quién? Del Señor. Circula la palabra. Se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Quiero que circule la palabra en contra de su Mesías. Y por allí a un ladito quiero que coloque Mesías es igual a Cristo. La palabra Mesías es enviado. La palabra Mesías es ungido. Y quiero que de alguna manera entienda que cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, o sea, la palabra Jesucristo junto, lo que estamos diciendo es Jesús el Mesías. ¿Sí? Y es lo que estaban diciendo, dice, toda la humanidad se fue en batalla, en contra de el Mesías. Y aquí lo vamos a ver. ¿Cómo se fue toda la humanidad en ese momento? Todos los representantes de la humanidad. Bueno, mire lo que dice el versículo 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Quiero que circule la palabra ciudad. Y sobre la palabra ciudad coloque Jerusalén. En pocas palabras se leería, esto ocurrió aquí en Jerusalén. Y aquí vienen los gobernantes. Pues Herodes Antipas, ¿quién? Circula la palabra Herodes Antipas. Siguiente nos dice el gobernador Poncio Pilatos, ¿quién? Poncio Pilatos, circula la palabra Poncio Pilatos. Siguiente palabra dice, y los gentiles. Circula la palabra los gentiles. La siguiente palabra, el pueblo de Israel. Circule el pueblo de Israel. Y mire lo que dice, estaban todos unidos en contra de Jesús. Lo que Dios está diciendo que el mundo entero estaba unido para sacrificarlo a él, como la Pascua. Pero note lo que sigue, es mucho más especial. Este Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Versículo 28. Sin embargo, ¿sin qué? Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Quiero que se aterre con esto. Dios tomó y a las 3 de la tarde el sacrificio principal. ¿Cómo funcionaría un día como eso? Bueno, el día de mañana, hace 2000 años, todo el pueblo había reunido unas 400,000, 500,000, unas 600,000 personas. ¿Sí? Piensen en eso, todo el pueblo allí. Y toda casa, todo hombre estaba llevando en familia un cordero. Quiero que sepa esto, padres, personas que son cabezas de hogar, hombres que han asumido relaciones. Dios les pide que ustedes sean las personas, los que lideran sus hogares. Eso es lo que Dios demanda. Entonces, el padre del hogar iba a salir, y por eso los hombres no pueden ser que las mujeres sean las que busquen a Dios. Es el hombre el que Dios dice que tiene que buscar. ¿Sabe que cuando usted va a Israel, la gran mayoría, la sección para orar en el muro, es el gran porcentaje, como un 80% es para los hombres y un 20% para las mujeres? Pero qué raro, no en nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene una cosa mitad y mitad. En las iglesias cristianas del día de hoy son las mujeres las que son como el 70 o el 60% y los hombres son como el 30 o el 40 de creyentes. ¿Sabe qué muestra eso? Una desidia por servir a Dios, las personas que tienen que servirle.
Esposos, Dios es el que los ha mandado a que usted le pida cuentas. Y cuando su familia se desaparezca o cuando Dios lo mande a tomar cuentas, en el momento de pedirle cuentas acerca de su casa, es a usted, varón, esposo, el que le va a tomar cuentas. Y le va a decir, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? Es que mi mujer, es que mi mujer, es que mi mujer. Y Dios le va a decir, no me digas nada porque tú eres la persona que tienes la responsabilidad sobre tu familia. Y ese es el gran efecto que vemos ahora. Hombres débiles, pero no débiles en cuanto al grito, débiles en cuanto a la postura, débiles internamente, que es peor, débiles espiritualmente, que quieren ser guiados por sus mujeres. Y Dios dice, no es así. Usted tiene que ser guiado por Dios y ustedes deben guiar a sus mujeres. Eso es lo que nos plantea el Evangelio. Entonces, téngalo allí. Y dice, estos hombres se tenían que presentar. Y entre todo el pueblo, en familia se presentaban el varón de la casa delante de Dios y llevaba a su cordero. Para la familia que representaba 4 o 5, las hijas, los hijos, la esposa, y se presentaba ese varón. Pero a las 3 de la tarde, ¿a qué horas? Se presentaba uno que se llevaba al sumo sacerdote. ¿A quién se le llevaba? Y ese que se le presentaba al sumo sacerdote era el único que tenía que ser sacrificado por toda la nación. Bueno, Jesús fue presentado ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. Por eso es que usted encuentra que lo tenían que quitar inmediatamente porque era el día de la Pascua y usted encuentra que hubo un terremoto y hubo un eclipse en ese momento y varias cosas ocurrieron para ver que el Mesías, había Dios estado diciendo, les voy a demostrar por todas partes que es lo que ustedes están haciendo, y les demostró que ellos estaban entregando al Mesías, pero la palabra de Dios nos dice que él no le quitaron la vida, sino que la dio él mismo. Bueno, ese es el Dios que estamos viendo y quiero que piensen eso. Entonces Jesús es el Mesías, Jesús es el Cordero que quita nuestro pecado. Denle otro aplauso gigante a Dios. Jesús quita su pecado. Y le voy a decir una cosa, usted puede ir a todos los psicólogos que quiera ir. Usted puede ir a todos los maestros que quiera ir. Usted puede escuchar todos los coaches, todos los gente, todos los buenos amigos, todos los papás que usted pueda ir, todos los consejeros mundiales. Ninguno va a quitar el poder del pecado en su vida. Solo Jesucristo tiene la capacidad, el poder sobrenatural para acabar con el enemigo más grande que usted tiene en su vida. ¿Y sabe cuál es el enemigo más grande? Su propio pecado. ¿Sabe quién es la persona más mala que usted conoce? Se llama usted mismo. Yo soy la persona más mentirosa que conozco, la persona más atroz que conozco, soy yo. Y Dios me dice, el único que puede quitar el poder del pecado en ti es yo mismo. Nadie más tiene esa capacidad. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Dale otro aplauso, venga. Lo llevo entonces a la tercera verdad acerca de la Pascua y de Jesús. En la Pascua, para celebrar la Pascua, se requería un cordero que fuera perfecto y sin falta. Entonces Dios les dice a los israelitas, cada vez que ustedes traigan un cordero ante mí, tenía que ser un cordero sin Pascua. Y escuche, sin falta, un cordero perfecto. Hasta el día de hoy lo vemos. ¿Sabe que aquellos que trabajan en sitios que son kosher? Porque hay alguno que trabaja y el esposo Chiqui, el esposo de Milena, trabaja en un restaurante que es kosher. Y cada día o cada una vez a la semana, antes de llevar todos los pedidos de ese restaurante, tiene que aparecer un rabino. Sé que tienen rabinos por todas partes, o sea, un tipo de pastor. Y va el pastor y se asegura de que todos los implementos, de que todos los elementos con los que van a cocinar respeten la ley de Dios. Eso es súper interesante. Y sin ellos no abren la cocina. ¿Sí? Para que lo aprendamos. Ahora, ¿de dónde sale esa enseñanza? Esa enseñanza sale de que la ofrenda tenía que ser buena, santa y agradable. Y quiero decirle esto, nuestra ofrenda tiene que ser así. Cuando usted le da algo al Señor, tiene que darlo bien. Y lo voy a enseñar en estos momentos porque Dios no acepta una ofrenda mala. Hay algunos que traen una ofrenda, esto es para el Señor, le voy a dar de lo que me queda, esto es para el Señor, pues me queda este tiempecito. Y Dios dice, no me traigas ofrendas así. ¿Y por qué? Porque la ofrenda tiene que ser sin mancha, tiene que ser sin pecado, tiene que ser perfecta. ¿Cómo sabemos eso? Y aquí va a cambiar su mentalidad a la hora de darle a Dios. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Léalo conmigo. El animal
Más fuerte. El animal será sin defecto. Una vez más. El animal será sin defecto. Macho de 1 año. Ok. Quiero que circule esas 3 palabras. Sin defecto, macho y de 1 año. ¿Qué pasa si usted le traía al Señor una hembra? ¿Qué pasa si le traía otro tipo de animal? ¿Qué pasa si lo traía viejo? ¿Qué pasa si lo traía enfermo? Bueno, le voy a decir esto. En el libro de Malaquías, un libro que a mucha gente le da mucho dolor porque Dios le habla de las ofrendas y es allí donde habla de los diezmos. El libro realmente comienza. Y en este tiempo de Israel, aquellos que tienen tantas críticas a las ofrendas y a todo lo que se le da al Señor, porque realmente lo que les duele es el querer, los sacerdotes y todo Israel comenzó a darle al Señor ofrendas dañadas. Quiero que se imagine esto. El hombre tenía 20, 30 terneros o tenía cabras, tenía una finca llena y a eso se dedicaban. Recuerde que lo que se dedicaban era a los animales y a cultivar la tierra. Y usted, digamos, un hombre tenía, vamos a poner 100 ovejas. Y entonces decían, bueno, hoy tengo que presentarme al Señor. Y aquí no adivina lo que hacían, lo que nuestra malicia nos indica. Voy a darle al Señor, mire, el Señor no está viendo. Entonces voy a coger una que parezca de 1 año. Esta tiene 1 año y 2 meses, pero está enferma. Y voy a aprovechar porque la tuerta, al fin y al cabo, esa se va, la otra la vendo yo y quizás si hasta ese negocio, luego le doy al Señor esto. Y esta tiene una manito mala. Entonces, claro, la patica la tenía mala y la llevaban delante del sacerdote. Y el sacerdote lo dejaba pasar o simplemente decía, bueno, y la sacrificaba. Al fin y al cabo va a morir. El Señor se la pasa en todo el libro de Malaquías diciéndole, ustedes me han robado. Yo no soy ladrón, decían algunos. Pues sí eres ladrón, porque ustedes me tienen que traerme una ofrenda correcta de 1 año, sin defecto. Macho. ¿Cómo nos confrontas tú el alma, no? Porque nuestra ofrenda es enferma. Nuestra ofrenda es, tenemos un temor de darle al Señor y le damos lo que nos quede. Es una ofrenda con mancha. Deténgase a pensar cómo son sus ofrendas. Y no solamente le hablo de la ofrenda material, aunque le hablo de la ofrenda financiera. ¿Qué le falta? Ojo. Pero ¿qué tal de la ofrenda de vida? ¿Qué tal de las condiciones que usted le pone al Señor para servirlo? ¿Qué pensará el Señor con la ofrenda que usted le está dando diariamente? Porque nadie lo ve, el Señor lo estaba viendo. Piensen en eso. Deje que llegue a su corazón. Para celebrar entonces la Pascua se requería un cordero perfecto y sin falta. ¿Cómo era el cordero? Vaya conmigo y descubra cómo es Jesús. La respuesta es que Jesús es el cordero sin mancha y sin pecado. Pastor, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido una mancha y un pecado? Primero vamos a establecer qué es una mancha y un pecado. Imagínese que el Señor Jesucristo tuviera por ahí una amiga que fuera infiel, fuera promiscuo, que hubieran adicciones a la pornografía, que el Señor Jesucristo fuera amar al dinero más que todas las cosas. Ven, voy a sanarte, pero me tienes que pagar. Que el Señor Jesucristo no supiera lo que decía, que el Señor Jesucristo no tuviera una buena comunión con Cristo, que el Señor Jesucristo no se hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo. Para que el Señor Jesús pudiera ser aceptado por Jesús, por Dios, el Señor Jesucristo pudiera ser aceptado como el sacrificio perfecto, debería ser perfecto en sí mismo. Y eso es una parte muy importante de su vida. Ahora, esto es tan importante porque esta es la señal de que usted puede poner su vida completamente en las manos de Dios. Miren, usted va a tener en la vida cristiana que poner su vida a ciegas muchas veces en Dios. Algunos de ustedes sufrieron una decepción amorosa. Algunos de ustedes se les rompió el matrimonio. Algunos de ustedes, sus padres les fallaron. Algunos de nosotros hemos fallado como padres. Algunos de nosotros hemos fallado como esposos. Algunos de ustedes han fallado como esposas. Algunos de ustedes fueron, de alguna manera, alguien les hizo algo. Siempre alguien nos ha hecho algo para desconfiar. Y por eso cuando llegamos a Jesús, y quiero que sepan esto, entre comillas, padres, la separación de los hijos, de los padres, es una decepción para los hijos. Es de alguna manera
un betrayal, una traición. ¿Por qué es una traición? Bueno, yo nací esperando que estas dos personas estuvieran toda la vida juntas y hoy están, me siento traicionado. Mm. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted es traicionado, su confianza es ¿qué? Traicionada. Y cuando su confianza es traicionada, usted no quiere volver a creer en nadie. Es por eso que es tan difícil al ser humano creer en Dios. Porque el ser humano concibe a Dios con faltas. Y dice, uy, pero si yo pongo, por ejemplo, la que más nos gusta, las finanzas. Uy, a lo mejor Dios me roba. O me roba el pastor. Uy, pero mis hijos, no, yo no creo que Dios vaya con mis hijos, no. No creo que Dios me vaya a cumplir con mis hijos. Y la vida cristiana nos indica que en cualquier momento de nuestras vidas, de su vida, usted le tiene que poner en las manos a Dios todo lo que usted es, con los ojos cerrados. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Aquí estoy, sin saber el futuro. Piénselo. Seguir a Jesús significa que usted va a hacer todo lo que Él le diga. Eso significa seguir a Jesús. Y además es que el Señor Jesús es, vuelvo y digo, exigente, porque dice o todo o nada, muchacho. Y además no solamente es exigente, sino que en cierta manera el evangelio es crudo y tienes que morir todos los días. Entonces, ¿quién se mete en esa? La única persona que realmente puede meterse en algo es alguien que confíe en Jesús. Y para eso, entonces nosotros tenemos que encontrar que en Jesús no hay falta. El problema es que en su interior sí hay falta en Jesús, porque sus padres tuvieron faltas. Por eso usted hoy viene un día, una temporada a la iglesia, viene y va, viene y va, viene y va, viene y va, y se esconde, dice, y realmente recuerda que no hay segundo lugar o tercero, cuarto, quinto para Dios, hay último o primero. Entonces, necesitamos y el ser humano necesita encontrar que en Jesús no hay falta. Yo como pastor lo voy a defraudar. He defraudado a mi esposa sin número de veces. Ella también me ha defraudado. Mis hijos me han defraudado y yo los he defraudado a ellos. Yo como pastor los defraudaré, seguro que sí, pero Jesucristo no los defraudará. Pero primero, para que usted entienda que Jesús no lo defraudará, usted tiene que entender que en Él no hay mancha. Y esa es la parte difícil. Vamos a ver en la Biblia cómo inspeccionaron a Jesús. Y quiero que se recuerde esto antes de leer los siguientes versículos. Cada vez, recuerde, cada familia traía su cordero delante de Dios. Pero había un cordero anualmente en la Pascua que era inspeccionado a detalle. El cordero que tenía que a las 3 de la tarde levantarse por todo el pueblo. Entonces lo tenían que traer toda la nación de la mejor región, el mejor. Ese cordero, me imagino que lo habían visto todos sus días, creciendo, haciendo, mirando que era una familia correcta, que no se les fuera a pasar ese cordero. Tenían que mirarlo. Y cuando llegaba el sumo sacerdote, estoy casi seguro que ya lo habían pasado varias personas identificando cómo estaban las uñas, cómo estaba el pelo, cómo olía ese cordero. Tenía que ser pequeñito, ya le tenía que tener el registro, cuántos días había tomado leche, cuántos días había deshecho, cuántos días había comido, qué clase de pasto. Tenía que ser asegurarse, porque donde ese cordero saliera malo, toda la nación quedaría maldecida. Donde Jesús salga malo en su vida, entonces usted solamente tiene un final, la maldición. Entonces se quedará con sus deseos de suicidarse. Entonces se quedará soltero para toda la vida. Entonces se quedará pobre para toda la vida. Entonces sus enfermedades se glorificarán sobre usted. Se gloriarán, no glorificarán, gloriarán sobre usted. Entonces sus hijos tendrán que ser hijos que no logren tener un matrimonio todas las vidas. Entonces sus hijos también tendrán que ser adictos a las drogas y adictos al alcohol como usted y yo lo fuimos. ¿Por qué? Porque si Jesús no tiene ese poder, no nos queda otra opción que la maldición. Usted puede decir entonces, todas mis enfermedades me vendrán y me acompañarán toda mi vida, porque no hay cómo sacarlas. Pero si el cordero es sano, es santo, si el cordero es correcto, entonces todas las palabras que Dios dice serán verdad para usted y para mí. Amén. Denle un aplauso a Dios.
Vaya conmigo y lo vamos a proyectar. Esto no lo tiene usted allí, pero me va a acompañar. Mateo capítulo 22, versículo 15. A Jesús comenzaron a inspeccionarlo todas las autoridades que podían hacerlo. Mire, le voy a dar antes de comenzar a leer esto. Hubo un hombre del que estuve leyendo hace unos días que lo declararon aparentemente, la gente decía, este es un abusador, esto es lo otro. Y resulta que los jueces lo declararon una persona inocente. ¿Y sabe una cosa? Cuando las personas le decían, es que usted es una persona culpable, él le sacaba el registro y le decía, yo soy inocente. Yo soy inocente. Mire, fui declarado inocente. ¿Y quién le declaró inocente? Ese juez. El resto de las personas se callaron. Si el sistema de justicia lo declaró inocente, entonces será inocente esa persona. Piensa lo que le digo. Ahora le voy a dar otro ejemplo. El otro día estaba Leoncio contándome una de las cosas. Le pedí permiso en la primera reunión para decir esto, mirando cómo sacar los papeles para ir a Canadá. Y me estaba contando cómo era de rigurosa la inspección. Tenía que pasar un certificado médico, que no hubiera nada, ninguna enfermedad. Tenía que pasar un certificado legal. Tenía que pasar, me imagino, un certificado financiero. Me imagino que tenía que pasar un certificado psicológico. Todo para ser apto para entrar a un bendito país. Ahora, ¿puede entender usted la magnitud de la inspección de Jesús? Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos que los grandes grupos inspeccionaron a Jesús. Y quiero decirle esto, usted también lo va a inspeccionar de alguna manera para saber si es Dios o no es Dios. Y espero que esté pasando eso. Y quizás usted no lo inspeccione y quiero decirle o lo encuentre fallido. Algunos de las personas, algunos jóvenes por ahí dicen, no, Dios no es. Es que usted no sabe, usted es ignorante. Porque Dios es tan claro y Dios es sin mancha y sin pecado. Vamos a ver entonces cómo fue la inspección. Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la secta más religiosa. Estas eran las personas que sabían la palabra, la sabían escudriñar, la vivían. Eran personas muy apegadas a la palabra de Dios, demasiado apegadas. Eran los hombres más religiosos que habían. Estos hombres sabían cómo era el Mesías, cuándo iba a venir, sabían toda la historia. Y ellos mismos vinieron a inspeccionar a Jesús. Y mire lo que dice. Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Qué consultaron? No se escucha. ¿Qué consultaron? ¿Cómo sorprenderle? ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban probando. Le estaban diciendo, vamos a ver si este hombre falla. Vamos a ver si tiene las características y las credenciales para ser el Mesías. El versículo 22 dice, y oyendo esto, después de que le dijo y le respondió, dice que oyendo esto, esas mismas personas se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Cuál fue el resultado no lo voy a leer todo porque no nos va a dar tiempo, voy a pasar por todos los exámenes, algunos de los exámenes que le dijeron. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se quedaron qué? Maravillados. Es decir, ¿encontraron alguna falta? ¿Encontraron alguna falta? No encontraron ninguna falta en Jesús. Los religiosos no pudieron encontrar alguna falta. Aquí está Jesús siendo continuamente escrutinizado por toda la ley, por todos los conceptos, por todos aquellos jueces que había en ese tiempo. Versículo 23, mire lo que dice. Entonces en aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes vinieron? La siguiente grupo. Aquellos que eran los seculares, aquellos que vivían en un mundo, dijo, vamos a ver si este es el Mesías y vamos a probarle. Ahí es cuando le preguntaron, ahí es cuando le dijeron, si eres el Hijo de Dios, si haces esto, si haces lo otro, entonces muéstranos a ver y vamos a ver tu respuesta si verdaderamente podemos creer que tú eres el Mesías y si verdaderamente podemos confiar que tú eres quien dices que es. Y entonces dicen los saduceos que vinieron a decirle que no hay resurrección, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron y comenzaron a preguntarle tantas cosas. Y el versículo 33 dice, y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué pasó? ¿Pasó la prueba o no? Pasó la prueba totalmente. Los fariseos le preguntaron y no encontraron ninguna falla. Le pasaron los saduceos y no encontraron ninguna falla. Y estamos hablando de gente que iba por ellos, iba por él. Iban a hacerle caer. Vaya conmigo a Mateo 26, unos versículos más adelante, versículo 57. Dice, y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿A quién le llevaron? ¿A quién le llevaron? Al sumo sacerdote. Recuerde que el sumo sacerdote era el que tenía que hacer
por toda la nación, inspeccionar. Justo ese día le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Ahora es Caifás el que tiene que inspeccionar a Jesús. Y recuerde que él está y su trabajo está, como se dice, en la línea del fuego. Dijo, voy a inspeccionar a ver qué hay en este Jesús que me traen y que me dicen que en él no hay faltas. Voy a encontrarle alguna falta para poderlo decir y para poderle decir, tú no eres mi Dios, tú no eres el Mesías, tú eres un falso maestro, tú eres un mentiroso. En ti nadie puede poner. Tú eres un falso maestro que ha dicho, como dicen todos aquí, o dicen no todos, sino mucha gente en el mundo, dice en Jesús no se puede creer. En él es un falso Mesías. Y mire lo que dice la parte siguiente del versículo. A donde estaban reunidos los escribas. ¿Quiénes estaban reunidos? Y los ancianos. Y los escribas y los ancianos eran aquellos que llevaban un récord, aquellos que traducían la Biblia, aquellos que iban haciendo y conocían la Biblia muy bien. Versículo siguiente. En la siguiente parte, versículo 59, en la respuesta, después de esto dice, y los principales sacerdotes, ¿quiénes? Y los ancianos y todo el concilio, a sacerdotes, ancianos, todo el concilio, los fariseos, el sumo sacerdote, los escribas, los ancianos, dice, buscaban falsos testimonios contra Jesús. ¿Qué buscaban? Piensen eso, todos estaban escrutizándole diciendo, ¿será este el Mesías? Lo vamos a hacer caer, vea cómo cae. No le pudieron encontrar ninguna falta, dice la Biblia. Dice, le estaban buscando, dando un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Versículo 60. Dice, y no hallaron, y no lo hallaron. Piensen en esta verdad tan grande. Usted se dirá entonces, bueno, ¿cómo sabemos que Jesús es o no es y que no tiene mancha? Todos ustedes han escuchado que Jesús no tiene mancha porque la Biblia lo ha dicho en algunos momentos o porque se lo hemos dicho, pero usted tiene que encontrar que en él no hay mancha. Ese es su proceso de identificación con él. Y cuando usted encuentra que no hay mancha, usted va a decir, Señor, ¿sabes una cosa? Pongo toda mi confianza en ti. Tú eres digno de poner la confianza. Note lo que sigue a continuación de este versículo. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Muchos testigos qué? Cuando usted dice que Jesús no es quien dice que es, que la religión, que Dios no va a venir, todas esas cosas, usted es un testigo falso. Yo no creo que Dios pueda hacer eso. Somos testigos falsos. Y se nos abre la boca y los jóvenes gritan, papá, mamá, esto, lo otro, y el marido le dice, ¿qué vas a seguir creyendo? Usted es un testigo falso. Eso nos convierte en testigos falsos. Porque la verdad, no le puedo encontrar ninguna falta a Jesús. O que si alguien se atreva a levantarse aquí y decir, o que si alguien se atreva a las faltas tiene Jesús. ¿Dónde? Dígame cuáles son las faltas que tiene Jesús. Sin embargo, ¿sabe qué hacemos usted y yo? Nos quejamos continuamente. Somos falsos testigos. Siempre le encontramos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí lo otro? ¿Por qué a mí no me quieren? ¿Por qué esto? Y siempre estamos llenándonos y quejándonos. Cada vez que usted se queja, está siendo un falso testigo. Se nos debería caer la cara de la vergüenza. Cada vez que nos quejamos es decirle, Señor, tú no eres quien dices que eres. Tú me defraudas, Señor. Tendríamos que llorar viendo ser dañado, ser golpeado, porque somos falsos testigos. Cuando usted se queja a este marido, cuando usted dice, es que en la iglesia, es que esto, lo que usted le está diciendo a Dios, tú no sabes cómo manejar mi vida. Tú no eres lo que dices que eres. Es increíble que nosotros los que más juzgamos a Dios somos nosotros. Tiene que dolernos el corazón. Lo llevo a Lucas 23. Esto está en sus cuadernos, en sus hojas, en sus notas. El siguiente grupo que lo llevaron ante Pilatos. Mire cómo lo llevan para comprobar si era el Mesías o no. Y mire lo que van a encontrar. Versículo 1. Entonces todo el grupo se levantó. ¿Cuánto se levantó?
Se levantaron los fariseos, se levantó el sumo sacerdote, se levantaron todos los que habían, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que eran los falsos discípulos de Dios, para seguirle, para criticarlo, para decirle tú no eres, tú no eres. Todos insistiendo en la misma cosa. Lo tuvieron que llevar ante la autoridad pública. Y dice que todo el grupo se levantó y lo llevaron a Jesús ante Pilatos. ¿Ante quién lo llevaron? Ante Pilatos. Y con la palabra lo llevaron a Jesús ante Pilatos. Y ahí es cuando usted pasa a Jesús sobre las normas. No, papá, es que Dios es retrógrado. No, tú tienes que dejarme el movimiento woke. No, es que tú no sabes, es que tú eres viejo, es que tú no conoces. Es que si ves, la Biblia es aburrida, es que hay prohibiciones, que hay esto. Falsos testigos. Porque en cada una de esas cosas usted sabe que Dios la está protegiendo. Cuando Dios le dice no te acuestes con tu novia, le está diciendo lo está protegiendo. Cuando Dios le está diciendo no robes, cuando Dios le está diciendo no dejes a la mujer de tu matrimonio, de tu juventud, cuando Dios le está diciendo no mientas, cuando Dios le está diciendo todas estas cosas, solamente tiene una cosa en mente, la protección del ser humano. O no lo dice un padre, cuando el padre le dice al hijo, hijo, no te acuestas con tu novia, novia, no te acuestas con tu hijo. ¿Qué es lo que está diciendo ese padre? Papá, tú no quieres mi libertad. Al contrario, quiere la verdadera libertad. Porque ¿cuál es la verdadera libertad? Es la única libertad que hay, en la que dice Cristo. ¿Y sabe qué dicen los jóvenes? ¿O sabe qué dice el ser humano? Tú me quieres reprimir. Tú me quieres esclavizar. Lo que le están diciendo a Dios es tú eres quien me esclaviza. Falso testigo. Versículo 4. Entonces Pilatos le dijo a los jefes de los sacerdotes, quiero que circule la palabra, Pilatos, después de haberlo escrutinizado, después de haberlo mirado, después de haber comprobado si realmente Jesús es tan malo como ellos decían. Entonces Pilato les dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente. ¿A quién les dijo? A los jefes de los sacerdotes y a la gente. Ya estaba todo el pueblo metido allí. No encuentro ningún delito en este hombre. Quiero que circulen las palabras. No encuentro ningún delito en este hombre. Iglesia, le pregunto, ¿cuántos delitos encuentra en Jesús? Jóvenes que abren la boca rápidamente, ¿cuántos delitos encuentra usted en Jesús? Muéstremelos. Me lo digo a mí mismo, Señor David, pero ¿cuántos delitos encuentras tú en el Señor? Eres un descarado. ¿Qué delitos vas a encontrar en Dios? Y Dios es santo. Pero tú te quieres rebelar contra Dios. Yo me quiero rebelar contra Él. Usted se quiere rebelar contra la verdad de que Dios es un Dios santo. Pero en Él no hay delitos. Aquí quien tiene que estar en orden es usted. Tiene que estar en orden es usted y no Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Se cree que la justicia romana es una de las justicias más ejemplares que había. Casi todo el mundo, en casi todas las naciones del mundo, se ve derecho romano. Y cuando se ve el derecho romano, es decir, el inicio, la cama, la cuna del derecho romano, cuando llevaron a él, fueron de las primeras sistemas judiciales que podían ver a la gente y examinaban sus obras y lo que tenían y le podían hacer un juicio justo. Cada uno de ellos tenía una bendita cosa aquí que decía el Dios llano, donde miraba justicia o no justicia. Es interesante que Dios haya puesto en juicio su vida, él mismo en juicio al lado de los demás, como quien dicen, prueben a ver si soy Dios, en ese lugar, en ese momento específico, frente a Pilatos. ¿Y qué dijo Pilatos? No hay ningún tipo de delito en este hombre. Versículo 13. Mire lo que dice en sus notas. Pilato llamó a los jefes de los sacerdotes. Otra vez, ¿a quién llamó? Y le hago una pregunta. ¿Se cree usted tan jefe y tan sacerdote? Mire lo que dice a continuación. A los líderes y al pueblo, a los tres. Volvió a llamarles. Versículo 14. Mire lo que les dijo. Ustedes me trajeron a este hombre de quien dice que está inquietando al pueblo, pero lo juzgué. Quiero que circulen las palabras. ¿Pero lo qué? Lo juzgué delante de todos ustedes. En ese día, en esa temporada de la Pascua, Dios juzgó a Jesús delante de toda la humanidad.
Circulen las palabras, los juzgué delante de todos. Ese día Jesús fue juzgado delante de sus ojos y de mis ojos. Y hoy, el día de hoy, la respuesta a ese juicio que usted hace el día de hoy es la respuesta a su salvación. ¿Qué dice su corazón acerca de Jesús? ¿Que es culpable o es inocente? Y si usted me puede decir ahora que es inocente y que usted entonces, si es inocente, usted creería en él. Pero si usted no cree en él totalmente y nos entrega, ¿cómo va a declarar a Dios culpable? Porque esa simplemente se cae por su propio peso el argumento. Porque si fuera inocente, usted sería capaz y pondría toda su vida en las manos de él, hasta sus hijos. Pero encuentro padres que te dan a sus hijos, no les importa. Prefieren educarlos al ritmo del reggaetón. No les importa. ¿Por qué? Porque no saben que Jesús es inocente. La primera acusación que le hizo el pueblo de los mismos esclavos que salieron de Egipto a Dios cuando los llevó a la tierra prometida, les dijo: ustedes me trajeron aquí para matar, tú nos trajiste aquí para matar a mis hijos. ¿Sabe qué dijo Dios? No te preocupes. No van a entrar a la tierra prometida. Se van a dar cuenta que ustedes mismos han matado a sus hijos. Solamente 2 entraron de esa generación. Los padres todos murieron. Y solamente los hijos de sus padres que se quejaron entraron a Israel, la nueva tierra prometida. Encontraron a Dios culpable. Escuche lo que dice a continuación. Ustedes me trajeron a este hombre y los he juzgado delante de ustedes y no lo encontré culpable. Quiero que circule esas palabras. No lo encontré culpable. Grupo de alabanza, puede acercarse. No lo encontré culpable de ninguno de los delitos de que lo acusan. Le pregunto, ¿de qué lo encuentra culpable usted? Y se me viene a la mente, es tanta la delicadeza y la humildad de Dios que Él le dice a la mujer en fornicación: si ellos no te culpan, si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Sin embargo, usted y yo condenamos a Dios todos los días. Tras de todas las desconfianzas que tenemos de Dios, detrás de todos los pecados, hay un nombre: desconfianza. Si usted tiene que robar, es porque desconfía que Dios le va a proveer. Si tenemos que mentir, es porque desconfiamos de que Dios nos va a proteger. Si tenemos que buscar un amante, es porque desconfiamos de que Dios nos va a satisfacer en el matrimonio. Si tenemos que buscar un hombre en vez de una mujer, o si tenemos que buscar a alguien del mismo sexo, es porque no confiamos que el diseño de Dios sea correcto. Si tenemos que buscar cualquier otra cosa, una queja, si tenemos que buscar la depresión, es porque no confiamos de que Dios nos satisface. Todo es y todo se remonta a la desconfianza de que Dios no es bueno. La misma desconfianza que hubo en el jardín del Edén. Cómo detestamos y cómo no amamos a Dios. Siento que estamos en la tierra, entrando en la tierra prometida, y nos estamos quejando: Dios, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Dijeron ellos. ¿Por qué nos has traído a morir? Señor, ¿por qué me das este matrimonio y yo no puedo salirme más de este matrimonio y ya lo quiero dejar, ya quiero romper todas las cosas? ¿Por qué me has dado un matrimonio, Señor? ¿Por qué no me hiciste polígamo? ¿Por qué me das esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay faltas en ti, hay faltas. Versículo 15. Ni tampoco Herodes, porque no os lo envió de vuelta. Miren, escuche lo que dice: miren. Circule las palabras: miren, miren, miren su corazón. Y yo les suplico y me suplico a mí mismo esta mañana: miremos desde nuestro corazón, miremos. No ha hecho nada que merezca la muerte. Todo esa mediocridad que usted tiene y que tenemos para seguir a Jesús es pura desconfianza. Toda esa mediocridad que hay en su corazón, un día está bien, un día se queda en su casa viendo fútbol, otro día viene, otro día está. Es pura desconfianza de Dios. Pero esa lucha interna que tiene aquel hombre que se está
encendido como una tetera para Dios. Es simplemente un deseo de confiar en Dios. La Biblia dice que el mundo no le encontró falta. Entonces usted se preguntará, ¿cómo lo llevaron a la cruz? Por mentiras. Todas esas mentiras son las que nosotros nos hace desconfiar de Dios. Detrás de cada pecado hay una mentira. Detrás de cada pecado en el que reincido hay una mentira puesta. Tome unos segundos para pensar en esto. Joven, vuelva hacia Dios. ¿Estás condenando hoy a Jesús? ¿De qué le puedes condenar? ¿De qué le puedes criticar? Aún nosotros tomamos malas decisiones, nos va mal y decimos, Dios lo ha hecho mal con nosotros. Y decimos, ¿por qué Dios? Y encuentro gente que tomó malas decisiones y a 5 o 10 años después, digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y comenzaron a buscarle faltas a Dios. Pero Dios es bueno, muy bueno, muy bueno. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.